Bueno, estamos aquí con la licenciada Teresa de Vargas. ¿Sabes que está un poquito, está cortado? Está un poco cortada la comunicación. Ahora, Sí, ahora está Sí, está mejor. está cortada. cortada. Ahora Sí, está mejor porque yo sí, sí, ahora está mejor. yo la escucho bien. Estamos aquí con Ya. la licenciada Teresa de Vargas de Semoplar. Y queremos compartir un poco con ustedes la experiencia de Semoplar a propósito de la COVID-19. Licenciada, cuéntenos un poco sobre Semoplar, sobre este centro y la trayectoria de Ya, vasectomías que ustedes llevan. ya. Muchísimas gracias por esta invitación a la entrevista. Yo soy socia fundadora, directora ejecutiva y representante legal de la Fundación Semoplar, que tiene ya 46 años de vida institucional, de trabajo en salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos, para lo cual nosotros tenemos 21 centros clínicos multiservicios en 9 provincias del país. Tenemos un gran programa de adolescentes y realmente nosotros, nuestra misión cuando creamos Hemoplan, que fue en el 74, fue el poder brindar servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en planificación familiar a personas de bajos recursos económicos. Siempre nos identificamos con una atención de mujer a mujer, y por eso fue un equipo multidisciplinario de 11 profesionales que creamos Hemoplan. El trabajo que lo hemos hecho ha sido a nivel urbano, a nivel suburbano, a nivel rural, a nivel indígena y a nivel de adolescentes. En una época tan complicada, en donde mucho prejuicio, mucho tabú, mucho machismo, entonces el trabajo no fue fácil, pero sí fue un reto para las profesionales el poder ayudar, sobre todo a las clases más desprotegidas. En cuanto a la anticoncepción quirúrgica voluntaria, nosotros comenzamos en el año 78, pero hubo mucho más lo que es la esterilización femenina, porque la masculina realmente había muchos prejuicios, había mucho machismo. El hombre creía que si se hacía una vasectomía iba a quedar impotente, que ya no iba a tener su misma actividad sexual, que ya dejaba de ser macho, y la concepción de que la mujer es la que tenía que utilizar los métodos, que la mujer era la que se sacrificaba, e inclusive, ustedes saben, hasta el condón, el preservativo en esa época se decía que se utilizaba solamente para con las relaciones, con las trabajadoras sexuales, en los prostíbulos, pero que el utilizar un preservativo en el hogar, en la familia, era muy difícil. Entonces, con esto empezamos a trabajar. Sin embargo, en el 78 nosotros tuvimos en todo el año 7 vasectomías. Pero de las 7 vasectomías, eran visitadores a médicos, era gente de USAID, inclusive uno de los directores máximos de USAID se le hizo la vasectomía, se le filmó y todo. Entonces no fue fácil entrar con vasectomías. Con ligaduras sí teníamos, por ejemplo, convenios con el Ministerio de Salud, convenios con otras instituciones, íbamos a hospitales del ministerio, pero generalmente era para las ligaduras. La vasectomía, si bien es cierto, había una, dos o tres
pero quizá era más de clase media, porque realmente la clase ya del área comunitaria, del área rural, muy difícilmente aceptó la vasectomía. ¿Hasta cuándo se presenta? Y en eso sí les digo ustedes, con Jonathan, y empiezan a trabajar coordinadamente, empezamos a hacer una alianza estratégica para poder trabajar en esto de la vasectomía. Y es así que en marzo del 2020 hacemos las primeras jornadas de vasectomía en el Ecuador. Lógicamente, ustedes ya lo habían hecho en muchos países, inclusive en Colombia, participaron 3 o 4 de nuestras compañeras, vinieron con todo ese ímpetu, con todo ese incentivo, ese compromiso de seguir también con la vasectomía en el Ecuador. Y es así que a pesar de que ya se empezó con el estrés, con la crisis del coronavirus, porque ya empezamos, sin embargo, se logró que nuestras compañeras, nuestro personal, apenas en 3 semanas, posiblemente un mes, captar a 137 hombres que se harían la vasectomía. Y es así que con la colaboración de ustedes, con la presencia de los profesionales del exterior, se pudo realizar 100 vasectomías en 2 días en el Hospital del Día, que es un centro, el que está más completo de Semoplav y que se localiza en Quito. Y también hicimos 37 vasectomías en Ibarra, que es la capital de la provincia de Imbabura. Eso fue muy interesante porque se bordó esa idea de que la vasectomía se tenía que hacer solamente en quirófano, que la vasectomía tenía que ser solamente hecha por urólogos, que para la vasectomía había que hacer una serie de exámenes. Es decir, que todo el trámite era mucho más engorroso y creíamos que debía ser así. Cuando ustedes nos capacitan, es como que cambia todo el chip del personal de Semoplav. Y dice, lógicamente, podemos hacer en cualquier centro de Semoplav. Podemos ya no utilizar el quirófano, porque el quirófano también, ustedes saben, que al utilizarlo siempre conlleva gastos más altos que hacerle un simple consultorio y todo. Se perdió ese miedo, ese concepto que teníamos antes sobre la vasectomía, y lógicamente que si tú empiezas a cambiar el chip del personal, empiezas a tener otra cultura respecto al método, entonces eso transmites también a la gente, transmites a las familias, a los hombres, y es así que también como tuvimos la suerte de tener una directora de comunicación, empezó a trabajar con ustedes en redes sociales, en Facebook, en todas estas áreas virtual para captar las usuarias. Lógicamente que también el precio que nosotros cobrábamos antes era 450 por una vasectomía y 650 por una ligadura. Cuando se le hizo toda la promoción en esos días, en esa semana, que se aprovechó que era el Día Internacional de la Mujer, entonces se hizo con una promoción el bajar a $200 la vasectomía, que eso también fue un incentivo y una gran estrategia
y también nos dio como lección de que la capacidad de pago de nuestra gente no está como pagar 450, lo que sea, y que al bajar a 200 había más incentivo, había más aceptación, lo que quería decir que ya no solamente era el problema del machismo, de que tenían miedo de una serie de secuencias que podía haber, sino ya más también era la parte económica. Y fue un reto en el país, en todo el país, que en 3 días se hayan realizado 137 vasectomías. Ahora, esto pasó ya cuando ya empezó el coronavirus. Nosotros trabajamos hasta el 15 y el 16 de marzo, tuvimos que cerrar los centros. Se tuvo que cerrar todo marzo y abril empezaron a trabajar 2 centros el 20 de abril. Pero cuando empieza nuevamente la demanda de vasectomías es precisamente ya en mayo, que lógicamente estábamos en la época de la pandemia. Pero ¿cuáles eran estos? Esta demanda era la que había quedado como rezago primero de la época de las jornadas. Y luego también empiezan nuestras compañeras a hacer como es también una publicidad, empiezan a promocionar nuevamente por las redes, empiezan ya por la página web, todas las cosas, y eso nos da la oportunidad de que a pesar de que estamos en una pandemia, de que la gente tiene miedo de ir a los centros, de que no querían ir presencialmente, que teníamos que trabajar un poco con telesalud, pero al hacer el telemercadeo, empezamos a trabajar bastante con vasectomías. Al comienzo, por ejemplo, lo hacían a través de la directora de comunicación, luego le pasaba al centro 21, donde se realizan los procedimientos, y así se iban conectando. Pero lo más interesante que le veo es de que las mujeres empezaron, las parejas, a ir a pedir anticoncepción, porque lógicamente los embarazos aumentaron en esta pandemia. Pero al ir a pedir la pareja métodos anticonceptivos, al ir a hacerse la consejería, que en ese aspecto el papel fundamental fue de Cecilia Paredes, que realmente es la psicóloga, ella y Solange Galvez fueron las que se conectaron inclusive para las consejerías. Y como yo les digo, lo más bonito, lo más interesante fue que la mujer, la pareja, la mujer influía para que el hombre se haga la vasectomía, lo cual el hombre aceptaba por amor, o puede ser también que ya se creó la corresponsabilidad de la procreación y que ya no era solo la mujer la responsable de usar métodos o todo, pero que también ya el hombre quería participar en esta responsabilidad. Yo lo miro esto también como un signo de amor a su pareja, a su familia, al pensar que mucho más fácil es hacerse una vasectomía que una ligadura, y también al hecho de que realmente esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, porque también hubo muchos embarazos. Hubo bastante demanda de ultrasonidos porque lógicamente había embarazos, pero también hubo la conciencia en que se tiene que ya utilizar anticonceptivos y los métodos definitivos,
porque también tuvimos mucho más incremento en los otros métodos, como es el Implanon, la T de cobre, los inyectables. Y en cuanto a vasectomía, se ha hecho 3, a veces hasta 4 semanal. Y eso es lo que a veces no se comprende, cómo en una época de pandemia logramos hacer esto. Se ha hecho ligaduras. Lógicamente que también se bajó el precio a $300. De lo que antes costaba 450, bajamos el precio a 300. Y aunque ustedes no lo crean, fue una de las estrategias que nos ayudó a generar ingresos para poder absorber los gastos. Porque imagínate lo que significa una consulta. Tú dices, tengo 10 consultas, a $15 son 150, pero tengo una vasectomía, son $300. Y eso nos ayudó también como institución a poder salir adelante. Y es así que el centro que mucho más salió adelante por esta situación de ingresos y todo, fue el Centro 21, donde se hacían las vasectomías y que se siguen haciendo. Entonces, para nosotros estas son lecciones que realmente nos hacen comprender que muchas veces nosotros estamos errados en las cosas y de que sí podemos trabajar, que cuando queremos incentivar algo sí. Si no se presentaba Jonathan cuando nos visitó, para nosotros la vasectomía era un método más, pero no es que hacíamos la promoción por las redes, por nada de lo virtual. Entonces esto sí nos ha dado lecciones muy grandes y queremos que en el mes de noviembre empezar otra campaña, pero con todos también los centros, haciéndoles pensar que ya no necesitamos quirófano, que no necesitamos tanta infraestructura, que en todos los centros se puede realizar vasectomías y que a más del servicio que le damos a la pareja, a más de eso también tenemos un ingreso que nos ayuda a la sostenibilidad financiera. Muy interesante cómo digamos, esta situación también ha transformado un poco las actitudes de hombres y mujeres en cuanto a la vasectomía y a la planificación familiar, como usted me estaba contando. Digamos que hay una serie como de 2 hitos. Uno es la campaña en marzo, pero también otro hito importante y es muy interesante ver es la COVID y cómo transformó esto un poco esas actitudes frente a la anticoncepción. ¿Qué otros factores cree usted que se transformaron? ¿Qué otras actitudes frente a estos métodos de planificación se han transformado a propósito de la pandemia? ¿Cómo cree usted que se pueden comportar las cifras, digamos, de solicitud, de demanda de servicios de planificación familiar de aquí en adelante? Mira, yo te diría que realmente lo que más ha impactado esta pandemia es la cuarentena, es el encierro de la gente, que así como ha sido positivo desde el punto de vista de unión familiar y todo, ha sido muy negativo desde el punto de vista de violencia, ha sido muy negativo desde el punto de vista también de embarazos, porque si antes nosotros teníamos embarazos de menores de 18 años, ahora hemos tenido embarazos de 14 años y todo. Y ahí sí te podemos decir que puede ser que no ha habido mucha accesibilidad a nivel país para la gente en cuanto a métodos anticonceptivos.
porque nosotros nos lanzamos como una institución de salud, empezar a trabajar 2 centros desde el 20 de abril, los otros centros desde mayo, pero lógicamente con muchas precauciones, con muchos temores, muchos cuidados y todo, y sin embargo, todavía no hemos podido recuperar el 100% de nuestra demanda. Ahí podríamos decir que tenemos un 50%, pero lo que sí notamos es de que antes de la pandemia, quizá el porcentaje de planificación familiar en CEMOPLAB no había sido tan alto, sino más bien las consultas ginecológicas, la medicina general y todo. En esta época de pandemia empezamos a ver que la gente ya va incrementando el deseo de que haya accesibilidad a entregarle un método anticonceptivo. Ahora, se ha hablado mucho de la telemedicina, pero puede ser que tú con la telemedicina puedes recetar y todas las cosas, pero lo interesante es la accesibilidad al método. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que nosotros poco a poco estamos entrando, haciendo propagandas. El área de comunicación ha trabajado, como no tienes idea, una serie de estrategias virtuales para que la gente sepa que ya están abiertos los centros, que estamos a disposición de ellos para la entrega de anticonceptivos. Inclusive, la semana anterior, el Ministerio de Salud nos regaló 100,000 condones. Entonces vamos a trabajar con esos condones también a nivel comunitario, con los 1,000 promotores voluntarios que tenemos en el programa de adolescentes. Entonces, lo que nosotros queremos es dar un poco más accesibilidad a métodos, porque la gente quiere, pero el problema del miedo a que tienen que coger buses, a que no hay transporte, a que haya contagios, a veces es bastante fuerte. Y sin embargo, nosotros al comienzo pensamos y solamente lo hacíamos agendando citas a través de Cecilia Paredes, a través de las educadoras, de Solange y de todo. Lo que hacíamos es agendar citas y referir al centro que esté más cerca, más accesible a las usuarias. Pero nos dimos cuenta que cuando abrimos los centros hubo demanda espontánea. La que estaba agendado podía ser un 30%, pero la gente que iba ya viendo o que sabía a través de los medios masivos, que sabía que estaban abiertos los centros de CEMOPLAB, ¿cómo lo hacían? Pero llegan, y ahora llegan solicitando anticoncepción. Y por eso es de que después de la vasectomía, que tenemos la ligadura, pero estamos con el implante, estamos la T de cobre. La T de cobre era un método muy popular, muy preferido por la época de los 80, pero en la época de los 2000 ya empezó a decaer la demanda de té de cobre porque se sustituyó con los inyectables. Pero ahora nuevamente empieza a ser demandada la té de cobre. Y es precisamente porque es un método que, bueno, tiene 10 años de efectividad y que en todo caso no requiere estar continuamente en el consultorio clínico y todo. Y también el inyectable, ¿sí? Licenciada, y frente a esta cuestión de los temores, ¿de qué manera CEMOPLAB
está adoptando los protocolos de bioseguridad para que la gente, digamos, esté más segura para acudir al centro. Perdón, que no te oí. Tranquila. Que frente a este tema de los temores, digamos, frente a la COVID, frente al contagio, ¿de qué manera Semoplaf está adaptando protocolos para, para evitar y para que la gente esté segura de que puede acudir a este centro de salud y realizarse el procedimiento? Bueno, nosotros para abrir cada uno de los centros, porque no se abrió de golpe, sino uno a uno, lo primero que nos aseguramos son con bioseguridad. Todo el personal, los proveedores están muy equipados, tienen todas las normas de bioseguridad y lo mismo lo hacen y lo transmiten a las pacientes. Sin embargo, te digo, ha habido muchas ocasiones que sí, tal vez se ha discriminado un poquito a la gente que tiene COVID. Por ejemplo, si es que va con temperatura, con los síntomas del COVID, se ha tratado de hacer referencias a las instituciones que están atendiendo estos casos y nosotros lo que le hemos dado es una atención primaria, pero no más porque no estamos en capacidad de dar tratamientos. Pero te digo que casi de todos los 21 centros, por lo menos una o dos compañeras han tenido el COVID. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es de que también le hemos referido al Seguro Social, al Ministerio, le han dado sus 15 días, a veces 21 días de cuarentena y cuando ya está sana regresa. Pero tenemos entendido que el contagio no es en la institución porque estamos totalmente protegidas, parecen astronautas con todas las protecciones y todo, pero en cambio, cuando viene una paciente en un bus, cuando viene de otro sitio, puede ser que ese sea el método de contagio, ¿no? Entonces tenemos que estar protegidas, los proveedores, tratar de proteger a las usuarias, pero en caso que ya hay un COVID, hacer referencia con los cuales también tenemos alianzas estratégicas como para que nos ayuden. Recientemente tuvimos un caso en Riobamba de una compañera obstetriz que tuvo que ir a terapia intensiva porque ella había tenido un problema de salud anterior y entonces le complicó. Ella estuvo entubada, tuvimos muchos temores de que puede pasar lo peor, pero el hecho de que Semoplat tenga alianzas estratégicas con Seguro Social, tenga alianzas con los hospitales, con el Ministerio de Salud, que a veces médicos que trabajan en estos hospitales seguro trabajan también, trabajaban cuando tienen como en Semoplat. Eso ha ayudado a que nosotros podamos resolver los casos, no solamente de nuestros proveedores, sino también de las usuarias. Otra cosa interesante, mira, que ha pasado y que es una experiencia bonita, que empezamos a tener muchísima demanda de urología. Uno de los doctores se capacitó no totalmente por el tiempo de él, pero es un urólogo que está haciendo ahora está haciendo intervenciones quirúrgicas relacionadas a urología. Entonces está haciendo algunas intervenciones. Él tiene cuando va, creo que va 2 o 3 días a la semana, tiene 10, 15 pacientes. Eso más que se le está viendo que el hombre está un poco más preocupado de su salud que antes. Porque antes nuestra institución
quizá era 98% para mujeres. Todo el mundo hablaba de Semoplab y decía Semoplab de mujeres, pero ahora no. Ahora van hombres a hacerse la circuncisión, van hombres a recibir tratamientos y todo de urología, que eso a más de ser una satisfacción, de que el hombre también empiece a cuidarse por esta cuestión de cánceres de próstata, todo, pero también es un ingreso más para la institución. Claro, pues eso es bastante interesante también, como la COVID ha promovido un poco el autocuidado. Licenciada, le agradezco muchísimo su tiempo y todo lo que nos ha compartido. Yo quiero contarle lo último que estamos ya para terminar, es de que hemos presentado una nota conceptual a USAID para trabajar todos los centros clínicos Hemoplan a nivel comunitario, pero con educación, capacitación, referencias del COVID. USAID ha puesto ya, ha ofrecido 100 millones de dólares para 16 países para que se trabaje en todo lo relacionado al COVID, pero a nivel comunitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seleccionar lideresas, líderes, hacer las alianzas con municipios, con consejos provinciales, con el Ministerio de Salud, para poder educar a la gente de la comunidad, sobre todo en los mecanismos como para evitar contagios, en la forma esto del uso de las mascarillas, para tener referencia a dónde se le puede mandar en el caso de que hay un contagio y todo. Si bien es cierto, este proyecto de USAID, que pasamos ya la nota conceptual y que esperamos ver qué pasa, porque si pasamos ese filtro, esto sería una oportunidad para Semoplab, que al trabajar en comunidades y en los 21 centros, también nos da la oportunidad de poder, como es publicitar, promocionar todo lo relativo a salud sexual y reproductiva. Porque como nosotros tenemos esa imagen y que es salud sexual y reproductiva, el hecho de que tengamos, ojalá, la oportunidad de trabajar con el COVID, no te digo en tratamientos, pero sí saber a dónde le refieren, cuáles son las normas de bioseguridad, darles toda la educación, darles toda como las herramientas como para que no llegue a un término fatal. Entonces eso nos va a permitir también poder aumentar nuestra demanda de usuarios de salud sexual y reproductiva. Entonces imagínate que vamos a hablar del COVID, entonces pueden hablar de la vasectomía, pueden hablar de los otros métodos. Es decir, que todo esto nos fortalecería mucho más y podríamos conseguir mucho más demanda y ayudar a la gente que tan necesitada está en este momento. Ha sido una crisis tan fuerte que te digo, nosotros hablamos ya de 1 millón de desempleados. Hablamos de una serie de historias que nunca habíamos creído que tener. Sin embargo, no por vanidad ni por mucho menos, pero con la ayuda de todos ustedes, con la motivación y compromiso de todo el personal de Semoplab, estamos bien parados y vamos a seguir adelante. Con muchos problemas, sobre todo de tipo financieros, todo, pero vamos a seguir adelante. Y queremos que ustedes también nos sigan ayudando,
porque el momento en que todos nos unamos, que todos estemos coordinando, podemos luchar mucho más por la gente más necesitada, por la gente más vulnerable y podemos tener la satisfacción del deber cumplido. Muchísimas gracias, así es, así es. Seguimos trabajando juntos desde que nos encontramos con ustedes, con Semuflab. Hemos encontrado mucho trabajo extraordinario y hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Así que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, licenciada. Yo quiero agradecerle a la directora del Centro 21, que realmente ha dado toda la apertura y ha sido un pilar fundamental para que esto siga adelante. Agradecerle a Cecilia Paredes, que es la persona que creo que a todo mundo les está ofreciendo vasectomías y todos los métodos. Agradecerle a Solange, que ella también se ha estado con todas redes sociales, se ha metido en todo, pero que ellas han sido realmente las copartícipes de este éxito, que yo lo considero así. Gracias, ¿no? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Lina. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, un buen día, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.